Hola navegantes. En el episodio 18 os enseñábamos las lonas y toldos del Sircana y explicábamos brevemente el sistema de placas solares que llevamos, principalmente por la técnica de fijación de las mismas al Bimini. Pero varios de vosotros nos pedisteis que habláramos en más detalle de ellas, y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Empezaremos repasando unos conceptos muy básicos de electricidad: intensidad, voltaje, potencia y cómo se relacionan, capacidad de las baterías, conexiones serie-paralelo y ese tipo de cosas. Seguiremos con una introducción al funcionamiento de las placas solares, con las diferencias entre rígidas y flexibles y sobre todo comprendiendo cómo afecta una sombra parcial a una placa y las técnicas para evitarlo. Después veremos todo en la práctica, midiendo cómo varía la potencia producida por las placas en función del ángulo respecto al sol, la limpieza o el sombreado parcial. Y en este episodio lo dejaremos aquí, porque al prepararlo nos dimos cuenta de que nos estaba saliendo un largometraje, y no era plan. Así que haremos una segunda parte con los siguientes puntos. Hablaremos de cómo calcular el tamaño del parque solar dependiendo de las necesidades de consumo y las ventajas e inconvenientes de la conexión en serie o paralelo. Y luego de los equipos de control de las placas, explicando el funcionamiento de los controladores de carga PWM y MPPT, e intentando comprender las curvas tensión e intensidad y potencia-tensión para maximizar el rendimiento. Para finalizar, veremos la forma de conectar todo, con el cableado, conectores y fusibles necesarios, y remataremos viendo en detalle nuestra técnica de fijación de las placas flexibles al Bimini y repasando otras técnicas de fijación tanto de placas rígidas como flexibles. Esperamos que os resulte útil e interesante. Empecemos intentando explicar algunos conceptos de electricidad a un nivel muy básico. Y para eso la mejor forma, aunque no muy científica, es hacer la analogía con un sistema hidráulico. La placa solar genera una determinada potencia eléctrica, para a través de los cables cargar las baterías, que a su vez alimentan los equipos de a bordo. No se pueden utilizar para alimentar directamente los equipos porque su tensión y potencia de salida es muy variable según las condiciones del sol, y necesitamos intercalar las baterías para que almacenen la energía generada y después se la entreguen a los equipos. La potencia eléctrica que se mide en vatios es el resultado de multiplicar la tensión o el voltaje, que son dos nombres para la misma cosa, y que se mide en voltios, por la corriente o intensidad, que de nuevo son lo mismo y que se mide en amperios. De una forma muy burda y muy poco científica, podríamos decir que la intensidad es la cantidad de electrones que viajan por el cable y el voltaje a qué velocidad lo hacen. Haciendo la analogía con un sistema hidráulico, imaginad que tenemos un tanque de agua y que sacamos agua a través de un tubo por la parte inferior. La tensión sería la altura del nivel del agua, y cuanta más altura tenga, con más presión va a salir el agua, es decir, más rápida. Y la intensidad sería el caudal de agua, y cuanto más ancho sea el tubo, mayor será la cantidad de agua que sale en un determinado momento. Pues eso nos lleva a otro concepto básico, la ley de Ohm, que nos dice que la tensión es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. Y siguiendo con la analogía hidráulica, la resistencia sería el diámetro del tubo. Cuanto más grande, menos resistencia va a oponer a que salga el agua. Y por lo tanto, para una determinada tensión, es decir, una determinada altura del nivel de agua, cuanto mayor sea la resistencia, menor será la intensidad y viceversa. O visto de otra forma, si yo quiero obtener una intensidad mayor o menor y la resistencia es fija, para aumentar el caudal tendré que forzar el agua con mayor presión, es decir, con mayor altura del nivel del agua o lo que es lo mismo, mayor tensión. Volviendo a la placa solar, es un generador de electricidad, pero tiene una fuerza, una potencia limitada. Si la placa, por ejemplo, es de 100 vatios, quiere decir que en el mejor de los casos, con un sol fantástico pegándole de lleno, va a generar 100 vatios. Y a partir de ahí generará menos potencia si está nublado o si el ángulo de incidencia del sol no es de 90 grados. Volviendo al sistema hidráulico, podríamos decir que es una bomba que utilizamos para llenar nuestro tanque. Como potencia es igual a tensión por intensidad y la potencia que genera la placa es la que es, tiene un valor fijo para unas determinadas condiciones, si queremos que nos saque más tensión, es decir, que pueda llenar el tanque hasta arriba, la intensidad será baja.
Y si queremos sacar mucha intensidad, vamos a vaciar el tanque y por lo tanto la tensión será menor. Lo siguiente que me gustaría repasar son las baterías. Las baterías tienen una tensión fija, 12 voltios en la mayoría de barcos, aunque hay algunos barcos a 24 voltios. Y lo que varía es su capacidad, que se mide en amperios hora. Vamos, que el tanque siempre tiene la misma altura, pero puede ser más o menos grandes. ¿Y qué significa que una batería tenga una capacidad de, por ejemplo, 100 amperios hora? Pues que si le sacamos una intensidad de 100 amperios, tardaremos una hora en agotarla. Y con una corriente de 10 amperios nos durará 10 horas, o con una de 200 amperios solamente media hora. Siguiendo con el tanque de agua, cuanto más abramos el grifo para tener más caudal y por lo tanto más intensidad, antes vaciaremos el tanque. Y por supuesto, si la batería es de 200 amperios hora, esa misma corriente de 100 amperios no la descargará en una hora, sino que durará 2 horas. Y en general, al tener el doble de capacidad, durará el doble que la de 100 amperios hora. Y para terminar con este bloque, explicar qué significa conexión serie o paralelo. Si suponemos que una placa es como un tanque de agua con una salida de un determinado diámetro, al conectar dos placas en serie, lo que obtenemos es el doble de tensión y la misma intensidad. Es decir, un tanque de agua el doble de alto pero con la misma salida. Y si las conectamos en paralelo, obtenemos un tanque el doble de ancho y con el doble de salida, es decir, la misma tensión pero el doble de intensidad. Fijaos que en los dos casos la capacidad del tanque resultante es la misma, pero en un caso doblamos la tensión y en el otro la corriente. ¿Se ha entendido más o menos? Pido disculpas a los que sepan electricidad de verdad, porque estas analogías hidráulicas cojean por muchos puntos, pero no se me ocurría una forma mejor de explicar estos conceptos a aquellas personas para las que la electricidad es un mundo desconocido. Una placa solar está formada por varias celdas solares conectadas entre sí. La celda solar está hecha de silicio, el mismo material que se utiliza en los semiconductores para fabricar circuitos integrados, y al recibir fotones pone electrones en movimiento generando energía eléctrica. No vamos a entrar en detalles de cuáles son las diferencias de funcionamiento entre las células monocristalinas y policristalinas, o cuándo conviene utilizar silicio tipo N o tipo P, porque solo eso daría para otro episodio completo. Quedaros simplemente con que las celdas monocristalinas son más eficientes, es decir, para una misma superficie generan más energía, pero también son más caras. En un barco donde el espacio disponible para placas solares es bastante limitado, resulta conveniente instalar placas monocristalinas, porque a igualdad de tamaño son más potentes que las policristalinas. Y lo otro que es importantísimo que comprendáis es que, como decía, un panel o placa solar está formado por múltiples celdas conectadas en serie. Una única celda genera un voltaje de alrededor de medio voltio, que no tenemos ni para empezar. Y por eso los paneles más habituales tienen 36 celdas o más, que al ponerlas todas en serie nos generan un voltaje de alrededor de 18 voltios, muy conveniente para después poder regularlo y cargar una batería de 12 voltios. Y eso nos lleva al kit de la cuestión. Si las 36 celdas están conectadas en serie, la corriente que genera la placa pasa por todas ellas. Con lo que si hay una única celda que no genere corriente porque le da la sombra, causa un cuello de botella y limita la corriente a las otras 35 celdas. Y este es el grave problema de las placas solares, la sombra parcial. Con que le dé la sombra a una esquina es como si le diera la sombra a toda la placa. Afortunadamente, hecha la ley, hecha la trampa. Y las placas rígidas modernas de cierta calidad incorporan los llamados diodos de bypass. Lo que hacen es, por ejemplo, dividir las 36 celdas en 3 grupos de 12, y a cada grupo le ponen en paralelo un diodo de bypass, que siguiendo con el símil hidráulico podríamos asimilar a una válvula, y si alguna de las celdas de su grupo no deja pasar la corriente, se abre para dejar pasar la corriente generada por los otros dos grupos, con lo que el rendimiento de la placa solar solo cae un 33% en lugar de un 100%. Si llevamos esto al extremo, se podría poner un diodo no por cada grupo de 12, sino en cada una de las celdas. Y de hecho, desde hace un par de años existen fabricantes que comercializan este tipo de placas, pero son muy caras, y yo no las he visto en ningún barco todavía. Pues una vez comprendido esto, vamos a hacer una comparativa de ventajas e inconvenientes entre las placas solares rígidas y flexibles. Lo primero, la eficiencia, es decir, cuántos vatios generan por metro cuadrado. Aquí ganan las rígidas, aunque tampoco es que sea espectacular,
Estamos hablando de alrededor de 900 vatios por metro cuadrado de las rígidas frente a 600-700 vatios de las flexibles. Lo segundo, el coste por vatio. Y de nuevo ganan las rígidas, aunque las horquillas de precio en las rígidas son brutales, según sean mono o policristalinas, el número de diodos de bypass que incorporan o la calidad de su construcción. Seguimos con los diodos de bypass. Como comentábamos, las placas rígidas modernas es habitual que incorporen 3 diodos, separando las celdas en 3 grupos, mientras que las flexibles no tienen ningún diodo, al menos en las que yo conozco, con lo que la sombra de una única celda afecta al rendimiento de toda la placa, en vez de solamente a 1/3 de la misma, si es que la rígida incorpora diodos, claro, que si no aquí hay un empate. En el peso no hay color, y las flexibles ganan por goleada. Solo como referencia, nuestras placas flexibles de 100 vatios pesan 1800 gramos, frente a los más de 5 kilos de una rígida equivalente. Y eso nos lleva a la enorme ventaja de las flexibles en los barcos, las infinitas posibilidades de montaje. Las rígidas requieren de un marco de acero que las soporte, y normalmente vamos a necesitar un arco para instalarlas, aunque más adelante veremos algunas técnicas de montaje bastante imaginativas. Y otra ventaja de las flexibles es que la mayoría son pisables. No se trata de machacarlas a martillazos, pero su condición de flexibles hace que se puedan adaptar a las curvas de la cubierta, siendo perfectamente posibles instalarlas pegadas sobre la misma. Y finalmente, la vida útil, donde en principio las rígidas son las campeonas, con una vida útil de alrededor de 20 años, mientras que las flexibles se estiman 5 años. Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de ambiente marino, dudo mucho que unas placas rígidas duren tanto tiempo. Y las flexibles, gracias a que son fáciles de quitar y poner, ya que no pesan ni ocupan nada, podemos guardarlas cuando no se utilicen, maximizando enormemente su vida útil. Así que yo en este punto lo dejaría en empate. Vamos, que no está claro cuáles son mejores, y la elección principalmente dependerá de las posibilidades de instalación de las placas que tengamos a bordo. Vamos a ver en la práctica cómo podemos maximizar el rendimiento de nuestras placas. Para una placa determinada, el rendimiento depende de varias cosas. La principal es que haga sol, obviamente. Y no tiene nada que ver el rendimiento un día despejado que uno nublado o neblinoso como tenemos hoy. Pero eso no está en nuestras manos controlarlo. Pero hay otros factores que sí que dependen de nosotros. Por ejemplo, la limpieza. Y enseguida veremos con las placas del Sircana lo importante que es tenerlas limpias. Otro factor es el ángulo respecto al sol. Obviamente, el máximo rendimiento es cuando el sol incide perpendicularmente sobre la placa, porque capta más cantidad de luz solar que si incide con un cierto ángulo. Pero desgraciadamente, en un barco, salvo algunas soluciones imaginativas para orientar los paneles hacia el sol, esto es difícil de controlar. Y dependeremos de la elevación solar en cada momento. Elevación solar. Dícese del ángulo de elevación del sol, esto es, el ángulo entre la dirección del sol y el horizonte ideal. Y el último factor, y el más importante, es instalar las placas de tal forma que evitemos sombras sobre las mismas por parciales que sean, porque incluso con placas rígidas con diodos de bypass, el efecto sobre el rendimiento es salvaje. Vamos afuera, aunque hoy no hace el mejor día del mundo para demostrar todo esto, porque está bastante nublado, pero nos va a valer para enseñaros todo esto en la práctica con nuestras placas. Pues os explico el montaje que hemos hecho para poder enseñaros a cuánto generan las placas. Hemos cogido una de las placas y la tenemos conectada directamente a los cables, en vez de tener dos en serie, solamente una, y les hemos intercalado a los cables estos derivadores de Y para poder medir la tensión que están sacando las placas y una pinza amperimétrica para medir la corriente que están sacando las placas. Entonces esta placa ahora mismo, pues 20 voltios por 1,1, está sacando apenas 30 y pico vatios. Porque la verdad es que hoy ya estamos con el sol bajo y bueno, pues es lo que hay. Pero para enseñaros lo que os queremos enseñar creo que es suficiente. Lo primero de todo es ver cómo afecta la inclinación respecto al sol. Fijaros que yo tengo el sol ahora mismo allí y la placa no está para nada perpendicular al sol. Pues voy a ponerla orientada hacia el sol y vamos a ver cuánto ganamos. Simplemente con esta orientación, incluso estando nublado, ya hemos subido, la tensión es más o menos la misma, pero ya estamos en más de 2 amperios. Fijaros que hemos duplicado la potencia solo por el hecho de que estén orientadas hacia el sol. Con lo cual la orientación, pues evidentemente sí que es importante, aunque en un barco pues poco podemos hacer al respecto. Y lo siguiente que os quería enseñar, fijaros que esta placa es de 36 celdas. Esto es cada una de las celdas. Pues fijaros que solamente con que le haga sombra a una de las celdas
Ahora mismo se ha nublado un poco más, estamos en 0,6, 0,7 amperios, pero si tapo una solamente de las celdas, bajamos prácticamente a 0. Y eso es lo que os explicaba, que cualquier sombra, aunque sea parcial, afecta muchísimo a las placas. Y lo último que os quería enseñar es que, bueno, ahora se está nublando cada vez más y ya estamos solamente en 0,4, 0,5, 0,6. Pero fijaros que esta placa, que aparentemente está limpia, de limpia no tiene nada. Voy a limpiarla. ¿Veis cómo de limpia no tenía nada? Y aquí es difícil de apreciar por las condiciones que tenemos hoy, pero creedme que solo limpiándolas se gana un 20, un 20 y pico % de eficiencia. Pues como os decía en la presentación, creo que será mejor que lo dejemos aquí por hoy, que no queremos aburriros con un episodio de más de media hora. Si os ha gustado, por favor tened un poco de paciencia, que en breve publicaremos la segunda parte. Y si os suscribís y le dais a la campanita, os llegará un aviso cuando lo publiquemos. Buena proa y hasta la segunda parte.